Buenos días. Hoy a 12 de mayo del 2020 vamos a comentar dentro de las actividades de la maestría en criminología este tema sobre las citas textuales. Es el capítulo 5 de la bibliografía que revisé. Y lo que vamos a comentar entonces es lo siguiente: ¿cuándo y cómo se cita? Las reglas para citar a otros autores, las abreviaturas y los riesgos de paráfrasis. ¿Cuándo y cómo se cita? Esta referencia nos dice que citamos para someter a crítica o interpretación esto que estamos plasmando, y también para apoyar nuestra afirmación. Nos dice que la frecuencia y lo abundante de estas estará asociada al tipo de trabajo que realicemos, pero debemos recordar que al transcribir grandes fragmentos da la impresión de que el autor fue incapaz de procesar la información. Es decir, debemos tener la precaución de de recabar información de calidad, de que lo que plasmemos tenga este sustento científico y que lo podamos manifestar de manera escrita de una manera que no genere dudas. Hemos comentado en otros de los apartados respecto a los trabajos de investigación en la importancia de no caer en este tipo de calidad tan pobre de lo que recabamos. Los vacíos, las dudas, las preguntas en este tema, comento lo siguiente: no me queda claro en el momento de citar si el objetivo es apoyar lo que estamos investigando. ¿Qué sentido tendría plasmar una crítica o interpretación de algo contrario a la misma? Sería una pérdida de recursos en tal caso. Igual lo hemos revisado en otras clases de nuestro maestro, que debemos dirigir nuestros recursos y nuestro tiempo para que no se pierda. ¿Cuáles son las reglas para citar a otros autores? Los fragmentos citados deben ser lo suficientemente amplios con el fin de que no se pierda la idea. Muchas veces las citas son tan cortas que no permiten tener la impresión real de lo que el autor nos está plasmando. Aquí se refiere a este sentido de que sea lo suficientemente para que se dé a entender, para que no se pierda esa línea de lo que nos está transmitiendo el autor. Para citar literatura crítica, solo aplica cuando corrobore o confirme nuestra afirmación. Muchas de nuestras citas y en relación a investigaciones
en relación, por ejemplo, al área de la salud, tenemos muchos autores que precisamente pasa esto, corroboran lo que probablemente estemos investigando, lo reafirmen, y eso le da valor a lo que de lo que estamos investigando. Al citar es porque compartimos la idea del autor. De no ser así, de lo contrario, nuestra crítica debe seguir de la cita. También pasa que no siempre lo que estamos investigando va a ir de la mano con lo que compartimos respecto a la opinión, y de esa manera debe quedar muy claro. Por eso es que después de nuestra crítica tenemos que hacer referencia a eso, y que es una opinión de nosotros. Las citas deben hacer referencia al autor y la fuente, ya sea con el autor y año entre paréntesis o de acuerdo a los diferentes criterios. Al citar la fuente primaria se hace de acuerdo a una edición crítica o lo más acreditada, es decir, la primera edición si son reimpresiones o la penúltima si fue corregida o aumentada. Al estudiar un autor extranjero, lo óptimo es plasmar la cita en la lengua original. Recordemos también que es muy común por la falta de bibliografías en nuestro país que nos basemos en las investigaciones de otros. Pero cuando se hacen las citas, como nos lo dice aquí, lo óptimo es que la idea original quede plasmada como viene en el artículo original, no propiamente la interpretación de eso, porque eso nos llevaría al punto previo que vimos, en donde no se transmite la idea objetiva del autor. Lo corriente entonces es una buena traducción, y lo aconsejable en ambos casos es plasmarlo entre paréntesis o a una nota de pie y poner la traducción. Cuando las citas son frecuentes, se debe poner el traductor e intercalar fragmentos de la lengua original a fin de darle precisión. Aparte de que le proporciona a nuestra investigación y a las citas de nuestra investigación formalidad, también le otorga ese sentido de que da una buena impresión, y de que da esa claridad de lo que estamos transmitiendo. Debe estar debidamente identificados el autor y su fuente para el envío. Cuando la cita supera las 2 o 3 líneas, es preferible ponerla a un espacio y a un margen menor. De ser menor, se puede insertar dentro del párrafo entre comillas, y si el trabajo está escrito a doble espacio, la cita puede ir a 1 con sangría y sin comillas. Ya son aspectos técnicos de cómo plasmamos aquí las citas. Las reglas para citar a otros autores: en esa misma línea, las citas deben ser fieles. Quiere decir que se transcribe la palabra tal cual, y no debemos eliminar parte del texto sin antes señalarlo con 3 puntos suspensivos.
como dando a entender esa continuidad. La referencia debe ser exacta, puntual y verificable. Si quien se encuentra revisando nuestra cita tiene dudas respecto a la misma, lo correcto sería que al buscar esta información pues se dé cuenta de que efectivamente es verídica, y esto nos lleva a este punto de que sea verificable. En este tema me surge entonces esta pregunta: si al citar otros autores no me queda claro cuál es el criterio para elegir el formato de citas. Entendemos que de acuerdo al tipo de investigación, al tipo de objetivo académico del que estemos buscando nuestro trabajo, o de acuerdo a los criterios que se busca en donde pretendamos publicar, es como se nos pide esto. Pero de manera general me surge este aspecto que creo importante, voy a revisar. Las abreviaturas más importantes es un tema sumamente relevante, ya que aunque son aspectos, aunque son puntualizaciones que se tiene una percepción global de ellas, en donde en el área de la investigación es algo común, debemos estar familiarizados con ellas. Aquí la referencia nos lleva a dos puntos del libro que revisamos, que lo vamos a ver en otro de los capítulos a detalle. Aquí nada más plasmo un ejemplo de las notas bibliográficas y las abreviaturas más comunes, y también las abreviaturas. Entonces aquí observamos algo de las referencias y cómo se plasman estas abreviaciones, y este es un ejemplo de las abreviaturas más comunes, de su uso en nota o en el texto. Como pueden ver, son abreviaturas que observamos frecuentemente en artículos científicos. Ya se revisará en el capítulo que les comento. El siguiente tema es el riesgo de la paráfrasis, el parafrasear. Y nos dice esta referencia que para evitar caer en plagio es necesario utilizar comillas y citar al autor cada vez que se transcribe un fragmento de su obra. Debemos estar seguros que los fragmentos que se copian son verdaderamente paráfrasis, es decir, repetición con nuestras palabras del pensamiento del autor, y no citas sin comillas, ya que de no ser así daría una mala impresión y se pondría en duda la seriedad del investigador. Ya lo comentábamos en puntos anteriores sobre que la manera en la que plasmemos, la manera en la que técnicamente se estructure en nuestra cita, vamos a dejar ver
si lo que estamos haciendo es improvisado o lo estamos haciendo de una manera formal, estructurada y metodológica. Aquí la duda que surge, considero que el parafrasear es un tema que particularmente en esta referencia se habla poco. Es importante recalcar que para parafrasear se requiere de mucha habilidad y claridad para expresarnos de manera correcta, al igual que no se toca tampoco en la referencia a detalle el formato para ello. De ahí vienen los riesgos para la paráfrasis. Pasando a preguntas y dudas generales acerca del tema, propongo estas tres que son las que me he enfocado en la presentación. Las dudas que me surgen principalmente es el formato que debemos utilizar para citar al autor. Entiendo que de acuerdo a los lineamientos, ya lo comenté, las especificaciones del tipo de trabajo, el objetivo, es como elegimos el formato, es como nos piden que se lleve a cabo el tipo de citas, pero es algo que realmente no tengo claro y que es importante que lo revise. El formato APA es el que hemos revisado. Lleva, o es más común, o es el que se nos pide de una manera más para trabajos formales, pero no es la única estructura para hacerlo. Nos comenta también la referencia que caer en los excesos de hacer citas le dan poca seriedad a nuestro trabajo. Pero entonces aquí, ¿cuál sería el parámetro? Porque por un lado observábamos en otra de las otro de los señalamientos de las recomendaciones que las citas deben ser lo suficientemente extensas para no caer en la insuficiencia de información que permita no tener claridad en la idea que el autor nos está transmitiendo. Por supuesto es entendible que cuando hacemos muchas citas y no lo hacemos de una manera formal, hablará no tan bien de lo que estamos haciendo, pero entonces ¿cuál sería este parámetro para entender si caemos en esos excesos o sería muy interesante revisar este tema de cuál es la mejor manera, cuáles son esos lineamientos que necesitamos seguir para no caer en este tipo de error y que le quiten calidad a nuestra investigación. El otro punto, comentamos sobre el parafraseo, los riesgos de la paráfrasis. Es algo complejo, me gustaría más estudiarlo, ya que
en lo que revisamos de esta bibliografía no se aborda tanto el tema. Muy probablemente en los otros capítulos tengamos más información. Sin embargo, es un aspecto tan importante, ya que nos permite tener una idea muy clara de cómo el investigador entiende, interpreta, tiene estas asociaciones y lo aterriza en su investigación. El tener un tipo de estructura que no lleve a claridad en lo que estamos plasmando, aparte de caer en lo que nos decía la investigación, en esta pobre calidad, en este pobre desempeño académico, considero que es algo que, de acuerdo al nivel académico que llevamos, pues no deberíamos estar con esas carencias. Es un tema muy importante, es un tema que deben adquirirse y pulirse las habilidades para realizar un buen trabajo. En general es un tema, el de las citas, de los más importantes, considero, ya que de esto depende la formalidad en la que nuestra investigación se está moviendo. De esto depende que nuestra investigación se tome con seriedad, de que nuestra investigación se tome o incluso se califique de una manera estructurada, de una manera completa, o todo lo contrario. El citar, el hacer referencia, el asociar las ideas de otras investigaciones, de otros autores, de a lo mejor de tomar de información de otros espacios, siempre es necesaria, porque no se justifica el traer a nuestra investigación información que no sea verificable, que no sea investigación, que no sea información científica, que no sea información formal. Entonces, el citar nos permite tener esa certeza de que las ideas que estamos, como se comentaba, reafirmando, las ideas que estamos refrescando de lo que probablemente en el pasado se hizo, tienen en nuestra investigación actual esa formalidad. Entonces veamos que el hacer citas debe ser con toda una metodología que ya está determinada, que es importante seguir, apegarnos a ella, y en esto que estamos estudiando y que muy probablemente surjan muchas dudas, es el momento de aclararlas para no cometer los errores y no caer en los riesgos que la investigación, que la bibliografía nos dice sobre
los tecnicismos de cómo hacer esto. Muchas gracias.